Mis queridos hermanos y amigos, muy buenos días. Hoy meditamos en el Salmo 119, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. En estos versículos bíblicos hallamos dos nuevas bienaventuranzas relacionadas con la palabra de Dios y su repercusión en aquel que cree y obedece al Señor. Este es el salmo más largo de todos y el capítulo más largo de toda la Biblia. Es un largo poema que lleva a meditar repetitivamente acerca de la palabra de Dios y la manera en que nos ayuda a permanecer puros y a crecer en la fe. Este salmo está dividido en 22 estrofas, cada una de las cuales comienza con una letra del alfabeto hebreo, en orden alfabético. Cada estrofa contiene 8 versículos, y cada uno de los cuales comienza con la misma letra del alfabeto, aunque en español no sea así, en hebreo sí. Una auténtica obra de arte de la literatura, no solo de la literatura hebrea, sino de la literatura mundial. Personalmente no lo he contado, pero hay quien dice que de los 176 versículos, 171 comienzan con la palabra de Dios, mencionando la palabra de Dios de algún modo. Citados en el orden en el cual aparecen por primera vez en el Salmo, se usan, por ejemplo, los términos ley, testimonio, caminos, preceptos, estatutos, mandamientos, palabras, dichos, etc. Este Salmo demuestra la enorme importancia que para los judíos o los israelitas en general daban a la palabra de Dios, a pesar de lo cual no pretende exaltar las Sagradas Escrituras en sí mismas, sino porque son palabra de Dios. De modo que el autor o autores lo que pretenden en realidad al ensalzar la palabra de Dios es exaltarlo a Él. En aquella época la gente no tenía la palabra de Dios en un libro como la tenemos nosotros, sino que dependían de memorizarla para transmitirla de manera oral de padres a hijos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Estas dos bienaventuranzas marcan la pauta de todo el resto del poema, de 176 versículos. A saber, que la clave para la felicidad es cumplir con la voluntad de Dios revelada en su palabra. Así que Dios quiere que todos seamos felices, razón por la cual nos ha dejado las Sagradas Escrituras para que sepamos cómo lograrlo. En definitiva, la Biblia nos enseña que la felicidad de todo ser humano está en Dios, en mantener una relación, una comunión íntima y personal con el Creador. Lástima que incluso muchos creyentes no le concedan a la palabra de Dios la importancia que tiene y se pierdan la enorme bendición que supone el conocimiento de ella. Las palabras camino y andan, que aparecen en estos versos que acabamos de leer, demuestran que el salmista no está hablando de una emoción pasajera, sino de un modo de proceder, de un estilo de vida, basado en la palabra de Dios. La repetición de la palabra bienaventurado recalca esta idea. Cada día debemos comenzarlo teniendo en cuenta a Dios y su palabra,
porque las Escrituras son el testimonio que Dios nos ha dado para que conozcamos su voluntad. Y acabamos de ver que la voluntad de Dios es que seamos felices y que solo lo lograremos andando en sus caminos, en su palabra, en su verdad. La manera en que está ligada la palabra de Dios a la experiencia espiritual es clara en estos versículos que acabamos de leer. El verso 3 es la conclusión lógica, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Si alguno hace iniquidad, está evidenciando que no está andando en los caminos de Dios. Esto me recordó el Salmo 34:14, que dice, apártate del mal y haz el bien. Una frase que David repite después otra vez en el Salmo 37, versículo 27. Nadie puede hacer el bien si primero no se aparta del mal. Por eso dice, apártate del mal y haz el bien. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Dime, ¿eres bienaventurado? ¿Eres de perfecto camino? Es decir, ¿andas en caminos de verdad? ¿Andas en la palabra de Dios? ¿Guardas sus testimonios? Es decir, ¿la practicas? ¿Lo buscas de todo corazón? ¿Practica lo que sabes de las Sagradas Escrituras? Por tu bien, Dios quiera que sí, porque entonces es cuando serás bienaventurado, feliz, dichoso, y tendrás una esperanza viva reservada para ti en los cielos. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a seguir meditando cada día en su palabra para que nuestros pies no se desvíen del camino. Que Dios os bendiga grandemente. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.